Buenas tardes y bienvenidos una vez más a esto que es En Directo en las tardes de el Canal Capital. Son las 5:02 de la tarde y atención papás, porque este martes los invitamos a conversar sobre un tema muy importante para nuestro hogar. ¿Quién no se ha preguntado cómo voy a inculcarle a mis hijos la disciplina, el respeto y los valores necesarios para que triunfen, para que alcancen sus metas en un mundo convulsionado como el de hoy? Pues hoy dedicaremos nuestro espacio precisamente a la crianza respetuosa y positiva. ¿Qué hacer con los bebés recién nacidos para guiarlos y ayudarlos a comprender sus emociones? ¿Es bueno ser amigo de nuestros hijos? ¿Cómo hago para que respeten la autoridad en la niñez y en la adolescencia? ¿Cómo enfrentar las pataletas de nuestros hijos? ¿Qué alternativas existen para corregir conductas indeseadas? ¿Cómo mejorar la comunicación en doble vía? Estas y más dudas las estaremos resolviendo junto a expertos en la materia. Porque criar no es algo fácil. Hoy profundizaremos sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. Acompáñenos. Esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y a partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy, crianza respetuosa y positiva. Cuéntenos cuáles métodos de crianza son los que a ustedes más les han funcionado. ¿Qué falta en los hogares para criar hijos sanos, responsables, disciplinados y respetuosos? Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y se hagan parte de nuestra conversación. Como siempre, ya saben que también pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios y preguntas. Luisa, muy buenas tardes. ¿Cómo está? José Fernando, invitados, buenas tardes a ustedes, nuestros televidentes. Gracias por conectarse con nosotros a esta hora en directo. Recuerden que vamos a estar leyendo todos sus comentarios, inquietudes y preguntas con la etiqueta En Directo Capital. Estamos en Periscope, en Twitter, en Facebook Live y en conexioncapital.co. Así que los esperamos. Bueno, y para hablar de crianza respetuosa y positiva, nos acompaña desde Medellín Sandra Castro. Es creadora de Con Amor es Mejor, una organización dedicada a talleres sobre disciplina positiva para familias y la difusión de material sobre este tema tan importante y pertinente para las familias. Sandra, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. También nos acompaña en directo Andrés Gutiérrez Tamayo, psicólogo con un enfoque social. Tiene 18 años de experiencia trabajando con familias y jóvenes. Andrés, bienvenido y también muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Bien, pues antes de profundizar en este tema siempre les tenemos algo de contexto. Este es: la crianza de los hijos es fundamental en la formación de su carácter y su futuro como adultos, y es un aspecto que ha venido evolucionando en los últimos tiempos. La crianza fuerte y basada en la disciplina, que era muy común hace algunas décadas, le ha dejado espacio a la crianza respetuosa, en la que prima el diálogo y los acuerdos, antes que las imposiciones. Sin embargo, siguen siendo preocupantes las cifras de violencia intrafamiliar en el país. Durante el año 2018, solo en Bogotá se registraron 4.155 casos de violencia contra los menores. En segundo lugar se ubicó el Valle del Cauca con 1.900 casos y en tercer lugar el departamento de Cundinamarca en total con 1.069 casos. Hoy les contaremos cómo desarrollar entonces una crianza positiva y respetuosa con sus hijos. Bueno, a lo que vinimos ahora sí. Hablemos de qué es la crianza respetuosa y positiva, Sandra. Bueno, José, la crianza respetuosa y positiva es básicamente un conjunto de principios en los que enfocamos y enmarcamos el respeto mutuo. Cuando consideramos el respeto a nuestros hijos o a los niños, porque la crianza respetuosa no es solo para padres, es para cuidadores, para el aula de clase, para cualquier lugar donde se encuentre el menor. Entonces, respetamos la situación del menor, nos respetamos nosotros mismos y respetamos la situación. Eso enmarca básicamente lo que es la crianza positiva. Entendido. ¿Qué tipos de crianzas existen, psicólogo Andrés Gutiérrez?
Sí, pues lo más común que vemos, digamos, en nuestro país es tipos de crianza que se van un poco a los extremos, ¿no? Entonces se determinan como crianzas autoritarias y crianzas permisivas, que es básicamente los dos extremos, y la combinación de estas dos pues nos va a permitir tener una crianza mucho más saludable. Entonces comencemos a decantar un poco más de la crianza respetuosa y positiva. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer si decidimos criar a nuestros hijos de esta manera? Bueno, cuando logramos hablar de qué se puede, si tenemos en cuenta los 3 principios de los que les comenté, sobre respetar el niño, respetarnos nosotros mismos y respetar la situación, si estamos cumpliendo esos 3 principios, se puede. Cuando violentamos o vulneramos uno de esos 3 principios, ya no se puede. Entonces estaríamos hablando de respetar el niño y respetarnos nosotros como adultos y como personas a cargo, o de respetar la situación en la que está envuelta el niño. ¿Qué evidencias existen? Porque pues, uno escucha mucho de crianza, digamos que nadie tiene la última palabra, sin embargo, pues hay algunos estudios que sí nos dicen que hay unas maneras positivas y negativas de estar guiando a nuestros hijos. Pero ¿qué evidencia de pronto puede existir de que esta crianza es mejor que las otras de las que estamos hablando, doctor? Sí, depende de todo el contexto sociocultural que haya desarrollado el paciente y su familia para determinar si la crianza positiva puede dar frutos, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque hay familias que tergiversan un poco lo de crianza positiva, siendo o teniendo una tendencia más a la permisividad, y esto hace que pues, se confunda en el momento de generar ya sea un estímulo positivo, ¿sí? Que le ayude a aumentar o a decrementar la conducta del paciente. Si bien pues, lo que se refiere hoy en los nuevos tiempos, basado en evidencia, es que se haga una crianza mucho más saludable, mucho más sana, ¿cierto? Porque ha apuntado a que va a disminuir el riesgo de cualquier otra situación más adelante en su proyecto de vida. Entendido. Bueno, pues para vincularlos a ustedes también a nuestra conversación, en las calles le preguntamos a los ciudadanos cuándo cría a sus hijos, considera reprenderlo de pronto con palmadas. Esto es lo que la gente dice. Si utilizaría las palmadas para corregir a mis hijos, pienso que sí. Total, creo que a la mayoría de nosotros, nuestros papás nos educaron bajo esos métodos y pues fueron de buen resultado. O sea, la verdad, pienso que muchos de los problemas que se tienen de hoy en día es por la falta de disciplina y que los papás han sido un poco blandos pues a la hora de disciplinar a los hijos. Entonces sí considero que las palmadas pueden ser una buena opción para esto. Los niños pues tienen muchas formas de corregir, pero de vez en cuando, aunque sea una palmadita, les sirve. A nosotros nos criaron en nuestras épocas, estamos hablando de hace 50 años, cuando nos criaron, nos reprendieron con muchos elementos como el juguete, la cachetada y el pellizco. Y me parece que es muy importante, es válido, pues, porque la generación, estas últimas 3 generaciones o 4 generaciones están descarriadas. Pienso yo que hace falta la mano dura de los padres. Sí, estoy de acuerdo con castigar de vez en cuando a los niños. Yo creo que hace falta de vez en cuando un castigo, una presión. No solo son reprimendas de palabra. Pues no se llegue a un maltrato infantil, pero cierta una palmadita de vez en cuando sí está bien, porque pues como lo criaron a uno, en ese tiempo era un poquito más fuerte y uno nunca tuvo una niñez traumática ni nada, y uno hoy por hoy en la sociedad pues trata uno de ser lo mejor, ¿no? Bueno, escuchábamos en nuestros televidentes las siguientes opiniones y pues son opiniones de los ciudadanos y que son muy respetuosas. Hoy nos convocamos precisamente para hablar de este tipo de crianza. Ellos dicen, hace falta mano dura. También el último nos decía que una palmadita de vez en cuando no hace daño. De hecho, pues no le generó traumas, etcétera. Hablaban, generalmente son las personas adultas las que hablan de esto, que hace falta más mano dura. ¿Usted qué opina, Sandra? Bueno, a mí me criaron con mano dura y yo comencé también con mi hija de esta manera, pero entonces cuando conocí este tema de la disciplina positiva entendí un poco por qué esto no debemos caer en esta mano dura. Básicamente partamos de algo. Si yo corrijo a mi hijo con una pela, ¿cierto? O con un golpe, con una reprensión física, le estoy enseñando al niño que esa es la manera de solucionar los problemas. Cuando yo no logro tenerlo bajo control, de una manera respetuosa, de una manera cordial,
y tengo que recurrir a la reprensión física, lo que le estoy enseñando es que cuando él no sepa cómo manejar la situación, esa es la forma de hacerlo. Ok, entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Ya empecemos como a decantar un poco más de cómo en la crianza tradicional se llevarían de pronto algunos casos y cómo se llevaría en la crianza respetuosa y positiva. Bueno, cuando tomamos la decisión de montarnos en este bus de la disciplina positiva, es un camino más largo, de más compromiso, de mayor tolerancia y en el que casi que constantemente, todo el día, todos los días, debemos hacer consciente cada cosa que nos ocurre con los niños, porque a veces hacemos las cosas por el día a día, en el trajín, pues, y sin pensarlo. Haciéndolo consciente, logramos tener un poquito más de cordura. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el niño no quiere cooperar a lo que yo le estoy pidiendo, si yo le estoy pidiendo que se pare del piso o que se vista y no quiere acceder, entonces aquí es donde tenemos que ser muy creativos y buscar las herramientas. En la disciplina positiva y en los talleres que participan los padres, que nosotros podemos guiarlos, tratamos de enseñarles unas herramientas, ¿cierto? Y unos principios básicos y fundamentales que nos sirven para todas las situaciones, ¿cierto? Entonces, un niño que no quiere vestirse, hay que hablar con él, hay que explicarle, hay que decirle, hay que ser amables y respetuosos, ¿cierto? Cuando somos amables y respetuosos, y esto no solo aplica para los niños, sino para nosotros también como adultos, a nadie le gusta que le pidan las cosas de mala manera o a nadie le gusta que le impongan las cosas. Cuando nos abordan de una manera más amable y más cordial y respetuosa, logramos acceder más fácil a lo que nos solicitan las personas. Así mismo pasa con los niños. Pero muchas veces encontramos que los niños pues, son llevados de su parecer, nos decían también las personas con las que hablamos en la calle, que muchas veces es difícil. Bueno, sí. Sebastián, por favor, vete a vestir. Y se quedan jugando. Sebastián, te estoy diciendo que por favor vayas y te vistas. Ya se le va a hacer tarde a los papás están en otra dinámica. Sebastián, entonces, ¿en qué momento, cuál es el punto cumbre, digamos, de la crianza respetuosa en donde yo, claro, estoy respetando a mi hijo, pero mi hijo también debe mirarme como la autoridad, te estoy dando una orden, no te estoy pidiendo un favor? ¿O siempre en la crianza respetuosa y positiva se piden favores y se espera que la otra persona, que el niño decida? No, por ejemplo, en ese caso en el que el niño no quiere, ahí es donde tenemos que recurrir a esa creatividad. Y sería, ¿cómo lograr que el niño se vista? Entonces, digamos, podemos usar herramientas como el juego. Mi amor, bueno, ¿quién se va a vestir primero? Entonces recurrimos al juego o al humor, hacer charlas, lograr conectar el niño en ese momento con nosotros, porque muchas veces desde la cocina gritamos, vístete, por favor, Sebastián, vístete. Y a veces el niño ni siquiera está captando realmente el mensaje. Entonces, primero tenemos que hacer conexión con el niño, ojalá visual. Y en segundo lugar, tratar de recurrir a herramientas que hagan que el niño acceda a lo que yo le estoy solicitando. Por eso hablaba ahorita de la creatividad, porque este es un tema de buscar el lado por el cual el niño accede, porque cada niño tiene diferentes formas de acceder, ¿cierto? Mi hijo puede que acceda de una manera, tus hijos puede que de pronto de otra manera, entonces hay que ir buscando cuál es la manera que funciona y es una metodología que funciona a largo plazo. Cuando los papás hacen los talleres, yo les advierto y les digo, no se vayan a desanimar, no es que todos salen muy emocionados y yo les digo, no es que mañana vayan a hablar con el niño y todo vaya a ser perfecto, ¿cierto? Esto es un camino a largo plazo y que a medida que el niño va viendo que siempre tenemos la misma metodología, va accediendo y se va construyendo un tema de disciplina positiva. Bueno, vamos a seguir profundizando sobre ese tema porque quiero que hagamos de cuenta que este es un taller de esos de los que tú dictas para darles esas herramientas a los papás específicamente y que puedan ayudarnos a entender de qué se trata la crianza respetuosa y positiva, y ellos también tomen sus propias decisiones en los hogares. A esta hora, Ana Medina, desde Bogotá. Ana, pregunta o opinión, ¿cómo está? Ana, buenas tardes. Ana, ¿me escucha? Bueno, Ana por ahora no nos escucha. Vamos a tratar de conectarnos de nuevo con Ana Medina para que pueda hacernos sus preguntas y opiniones. ¿Usted qué opina, doctor Andrés? ¿Qué poder hacer entonces? Por ejemplo, hablemos de los primeros años de vida, de la primera infancia. ¿Cómo empezar a inculcarles a ellos esa disciplina sin necesidad de ser autoritarios, por ejemplo? Pues hay que iniciar hablando también desde la parte emocional de los padres de familia, ¿cierto? Que pues tienen que buscar también un equilibrio porque las pautas de aprendizaje sana se hacen también a partir de las vivencias que tenga.
Infortunadamente muchos padres que han vivido ausencias, que han vivido dificultades, incluso maltratos familiares, crían a sus hijos con culpas y infortunadamente pues esas prácticas de crianza son las que más adelante pues infortunadamente no generan el efecto que se tiene que generar. Si bien desde muy pequeño los niños empiezan a generar unos vínculos muy fuertes, incluso desarrollando el famoso síndrome del sollozo, que a partir de la manipulación que también empieza a generar los niños a corta edad, pues adquieren lo que ellos necesitan, a partir de su llanto, a partir de esos niños que incluso aguantan la respiración, otros que con el llanto llaman a vomitar, y a toda esta sintomatología que infortunadamente las familias, por el afán de suplir ciertas necesidades, pues no hacen un trabajo juicioso y tranquilo y corren, insisto, por una necesidad más emocional que una necesidad que tenga su hijo en ese momento. Entonces sí hay que replantear un poco desde la crianza, yo como papá, yo como mamá, qué estoy haciendo, y sanar primero esas heridas que tengo. Y a partir de eso pues voy a poder hacer una mejor, llamémoslo acompañamiento, porque no va a estar basado en la culpa, y de esta manera pues voy a desarrollar pautas mucho más sanas para mis hijos. Nos dice nuestro equipo de producción que ya está lista Ana Medina. Ana, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Su pregunta de opinión. Aló. La escucho. Buenas tardes, me llamo Ana, soy la abuela de una niña que va a cumplir 16 años. Sí. Ella tiene una relación como malita con la mamá, no se respetan debido a que ella se casó con un señor que no es el papá de ella. Ajá. Entonces ha sido como difícil la crianza de ella, no le gusta lo que ella le dice, salen de pelea y a veces coges para donde mí. Entendido. ¿Usted quisiera de pronto asesoría por parte de nuestros expertos para poderla guiar y saber qué puede hacer con su nieta y cómo de pronto crear una mejor comunicación? Aló, no, es que eso no se escucha. Bueno, me imagino que es eso. Ella quisiera de pronto saber cómo puede hacer con su nieta para que tenga mejor comunicación con su mamá. Hoy en día es muy difícil la comunicación, a veces por el tema de generacional, etcétera, pero entonces en este caso, por ejemplo, esta niña de 16 años se va hacia la abuela. ¿Cómo, digamos, han podido crear esa relación ellas dos para ser tan hostil y tan distante? Pues cabe resaltar que por lo general lo que uno ve en los hogares es que la abuela pasa a suplir un rol que es de la mamá, ¿sí? Y la mamá, por tener de pronto unos manejos muy autoritarios, lo que hace es aislar a su hija y la envía a los brazos de su abuela. Entonces habría que tener también congruencia en el manejo desde la abuela y la mamá. Entonces, por ejemplo, una muy buena alternativa sería poder hacer una terapia con la abuela y con la mamá para que unifiquen criterios y el manejo que se haga entre los dos sea claro. Porque también hay una tendencia a que estos jóvenes o adolescentes tiendan a manipular las situaciones. Cuando le conviene va donde mamá, cuando le conviene va donde la abuela, porque la abuela sí la escucha, la abuela suple unas necesidades y de pronto la mamá no tiene el tiempo, entonces las respuestas que tiene la mamá son mucho más, digámoslo, tajantes y no se presta para un diálogo. Entonces la observación sería la mamá, pues que se preste para tener un diálogo y empezar a crear, si no se han hecho esos canales de comunicación mucho más claros, que permita que su hija también llegue, pero que también como mamá quede claro a su hija que no va a ser un manejo permisivo, pero que sí puede hacer un acompañamiento. Y de la misma manera entonces entrar a fortalecer a la abuela para que cuando vengan por sus necesidades, a veces con discursos manipulatorios, pues se dé realmente lo que es objetivo y necesario y no se termine premiando otro tipo de conductas que más adelante, insisto, pues van a dañar el manejo de su familiar. Ana Medina nos acaba de poner en la mesa un tema muy importante y es la comunicación. Ya hablábamos de la abuela con su hija para poder encaminar mejor la crianza de esta persona que está al cargo de ellas. Pero también es muy importante y quiero saber qué tan importante es la comunicación entre los padres previa para decidir entonces cuáles van a ser las pautas de crianza hacia los hijos, que estén en concordancia lo que está diciendo el papá con lo que está diciendo la mamá, doctor. Cabe resaltar que siempre, o lo que más se identifica
es un manejo mucho más permisivo por parte de la mamá, porque tiene toda una historia, tiene toda una narrativa de vida. Sin embargo, la idea es poder reforzar, si el papá maneja o tiene unos manejos de autoridad diferentes a los que tiene la mamá, que ellos dos puedan unificar estos criterios para que, por ejemplo, delante de los jóvenes no se quiten la autoridad y no se generen esas riñas. Entonces sí es importante que se reúnan y hablen, pero infortunadamente por el afán de las necesidades y los quehaceres, a veces llegan y cuando tienen que abordar un problema, pues lo aborda cada uno desde su perspectiva y no desde las necesidades que tiene su familiar. ¿Sí? Entonces se dejan llevar por toda esa situación, incluso de vivencias de su pasado, haciendo unas intervenciones erradas, incluso peleándose sus padres por el amor de su hijo. ¿Sí? Entonces no tienen una visión clara, y para eso, para criar hijos, se necesita tener una visión clara, claro, con amor y con cariño, pero estableciendo cuál es el rol de cada quien, porque no podemos estar asumiendo roles de amigos y roles de otros parentescos familiares cuando yo soy el papá y yo soy la mamá. Eso siempre tiene que tener muy claro. Lo que usted acaba de decir. Usted dice entonces que no debemos ser amigos de nuestros hijos. O sea, ¿en qué punto yo puedo ser amigo de mis hijos pero no perder la autoridad? Pues entiéndase como amigo la persona que tiene un diálogo caluroso y tranquilo. ¿Sí? El amigo de infancia con el que juego carritos, con el que voy a jugar, no sé, X actividad, es otro contexto diferente. Entonces yo con mi hijo sí tengo que dejar claro que estoy acá para cuando me necesite, que siempre va a encontrar una persona que le escuche, pero que, o sea, yo como padre no puedo tomar unas alternativas que generen una distorsión en la crianza de él. ¿Sí? Tampoco entonces llegar a caer que como soy el papá, soy la persona que decide y lo que yo diga se hace, porque pues hacia allá tampoco va el enfoque. Hay que buscar ese equilibrio y ese juego también de roles que en ocasiones termina dando muy buenos resultados para sensibilizar a todas las partes en la familia. Ahora vamos a hablar entonces un poco más de cómo encontrar ese equilibrio, porque suena muy bonito lo que usted está diciendo, pero a la hora de enfrentarse los padres a ese momento, ¿cómo lograr ese equilibrio? Y ustedes nos van a dar algunas herramientas para eso. Luisa Barberi está lista para leer sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Luisa. José, te cuento que hasta ahora tenemos gran interacción de nuestros televidentes en las redes sociales. Gracias por escribirnos todos sus comentarios y preguntas para nuestros invitados aquí en estudio. Y empezamos. El mundo ha cambiado mucho y la crianza de hijos también. Ahora al parecer son ellos quienes mandan en la casa. Por aquí nos dicen, el amor y el diálogo son las herramientas claves para una crianza respetuosa y responsable. Mildred Bolaños en Facebook nos escribe, las palmadas hacen falta en la actualidad, por tanto consentimiento los niños están muy mal enfocados. Es importante conocer la responsabilidad que conlleva el tener un hijo, no solo es tenerlo, sino la crianza lo más difícil. Inculcar valores en nuestros hijos desde niños, hablarles con amor, dedicarles tiempo, corregirlos de manera adecuada, son aspectos principales en una crianza respetuosa y positiva. Y por aquí un comentario de Carolina Sade en Facebook nos dice, lo mejor es escuchar a un hijo y si él ya no atiende, castigar. Ahora, José, preguntas para nuestros invitados. Para nuestra invitada Natalia Zuluaga nos escribe, es común escuchar hoy en día que criar hijos es más difícil que antes. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una teoría y de esto habla Dreykus, que fue un psiquiatra que fue el que comenzó con todo este tema de la disciplina positiva y a mí me parece muy válida y tiene mucho sentido. Él decía, en el momento en el que el padre perdió el respeto o no, la autoridad sobre la madre, ambos perdieron la autoridad sobre los hijos. Esto tiene mucho que ver es porque en los tiempos de antes los hijos veíamos que mamá obedecía a papá, ¿cierto? O pues en contados casos viceversa. Pero en el momento en el que ya mamá no obedece a papá, sino que ya ambos están iguales, ambos tienen derechos, deberes, ambos tienen la palabra, ambos tienen la autoridad, los hijos incurren en lo mismo, ¿cierto? Aquí todos tenemos autoridad, aquí todos tenemos derechos y todos tenemos deberes. Entonces a mí me parece muy lógica esa aseveración y yo creo que parte de ahí. Ok, Luisa. Listo, ahora una pregunta para nuestro invitado, el psicólogo Juan Camilo Meneses nos escribe en Facebook, ¿cuál es la forma correcta de corregir a los niños hoy en día y más cuando son berrinchosos y rebeldes? Pues eso es un problema que están teniendo los nuevos padres, ¿cierto? Porque al berrinche, y ahorita en mi intervención hablaba del síndrome del sollozo, y es porque
cualquier berrinche o cualquier llanto lo estamos supliendo inmediatamente, ya sea con una tablet, con un celular o algún factor distractor, buscando simplemente que apacigüe el llanto. Y esas son prácticas totalmente inadecuadas. Si bien a partir de todos estos mecanismos que desarrolla el infante, pues está adquiriendo también unas herramientas de supervivencia que más adelante le van a permitir enfrentar entonces pues toda su cotidianidad. En ese orden de ideas, entonces, cuando se presente este tipo de situaciones, pues simplemente yo tengo que permitir que mi familiar o mi hijo pues descargue su llanto, descargue su tristeza, debo hacer un acompañamiento, pero también en ese momento para que una vez calme, pues entre a hacer un diálogo mucho más coherente y le empiece a generar unas fortalezas para que más adelante, obviamente, viva estas situaciones, pero las aprenda a asumir. Yo no voy a poder premiarlo, le voy a poder quitar el llanto, y pensar que de esta manera lo estoy formando de una manera adecuada, porque infortunadamente cuando llegue una situación de riesgo, pues su autoestima se va a ver comprometida. Sandra, ¿qué opina? Yo opino igual. Realmente para tener hijos, como hablábamos ahorita, se necesita tiempo, se necesita dedicación. Se necesita poder estar ahí y guiar a nuestros hijos. Lamentablemente en los tiempos de ahora hay muy poco tiempo y usamos mucho estas metodologías de tecnologías, redes sociales, entonces aparte del trabajo queremos ver Instagram, queremos ver Facebook, queremos que los niños se entretengan un poquito solos a veces. Entonces esto es un tema de dedicación. ¿Cómo debemos manejar a estos niños berrinchosos? Comenzando desde validar sus sentimientos. Nosotros en la disciplina positiva, uno de los principios es validar los sentimientos del niño. ¿Por qué se está portando así? ¿Qué fue lo que lo llevó a esa situación? Porque muchas veces no sabemos qué fue lo que pasó y probablemente el niño tenga razón o probablemente el sentimiento que él siente en ese momento es algo válido para él, ¿cierto? Un ejemplo que es mi hija, ayer nos vamos de viaje y mi papá le regaló un conejo de este tamaño de peluche y ella lo quiere llevar al viaje, entonces le decíamos no, o sea, es muy grande para llevarlo al viaje. Ella estaba muy triste. Y entonces uno tendería a decir, eso es una bobada, pero es una bobada para nosotros como adultos, no para ella. En ese momento ella se está sintiendo verdaderamente triste, entonces no hay que acceder a llevarle el muñeco solo porque se está sintiendo triste, sino que simplemente hay que validar sus sentimientos, tratar de, hija, mira, yo entiendo que estás triste, yo entiendo que te sientes de esta manera, pero vamos a buscar otra alternativa porque esta no va a poder ser la solución. Sé lo importante que es el oso para ti, sin embargo, exacto, en este momento no te lo podemos llevar, en otras ocasiones podrás llevarlo. Luz Estela Ramírez desde Soacha. Luz Estela, pregunta de opinión. Tenemos un problema de comunicación serio. Luz Estela Ramírez, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, doña Luz Estela. ¿Me escucha? ¿Aló? Luz Estela, ¿usted me está escuchando o no me está escuchando? ¿Don José? Luz Estela no me está escuchando. Yo la estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, lo que pasa es que yo soy una abuela de 63 años y yo eduqué a mi hija pues un poco con mano dura y cada vez que ella va a corregir al hijo, a mi nieto de 6 años, ella es muy brusca y me vive echando en cara que yo fui la que me la maltraté y por eso a ella hace lo mismo. Entonces al niño se le da con una varita porque yo ya le dije que no, con la mano, con lo que encontraba le pegaba y a mí no me gusta eso. Yo quisiera que no repitiera la misma historia mía. Pero entonces ella me dice que yo la desautorizo. ¿Cómo hago yo para que ella me entienda que es que yo le digo los tiempos ya han cambiado, no vamos a repetir la misma historia? Entonces ahí no es tanto educar al niño, sino educar a mi hija, para que ella no tome esa actitud tan brusca con el niño, y porque el niño me hace más caso a mí, sinceramente, y a ella, como dice vulgarmente, le mama gallo. Pues Estela, muchas gracias, muy amable. Importantísimo, es que no nos educaron para ser papás. Simplemente, como dice Luz Estela, estamos replicando muchas cosas del pasado que usted también nos lo dijo ahora. ¿Qué puede hacer Luz Estela en este caso? Bueno. Que es como decir, yo pienso que la hija dice, pero ¿usted por qué me está diciendo eso a mí? Usted no tiene en este momento el valor para decírmelo cuando usted me dio esa enseñanza a mí. Entonces, en este momento Luz Estela, según la que le escucho, es la que ya ha hecho la reflexión, la que ha cambiado y ha intentado transformar, pero su hija se quedó con el pasado. Definitivamente lo que se puede observar es que está muy marcado el pasado de su hija, quizás no solo por golpes, sino por unos eventos o situaciones demasiado complejas que vivió.
Sin embargo, una manera también de justificar la incapacidad del manejo que tiene con su hijo es manifestar que también a ella le maltrataron y que por eso ella maltrata. Sin embargo, la rivalidad que se puede ver, la abuela dice que la quiere más a ella que a ella, pues también se da porque la abuela desautoriza a la mamá y de esta manera pues también genera un mejor vínculo con su hijo. Si bien la sugerencia entonces sería que la abuela tenga un diálogo en privado y no desautorice a la mamá del joven delante del chico, porque le estamos generando también unas herramientas para que más adelante justifique lo mismo que está haciendo la mamá. Entonces él va a justificar que hace tal situación o que le pega a los niños o que se comporta de esta manera porque la mamá le pega. Y aunque pueda ser cierto, la idea es que se corte ese mensaje y no se siga replicando porque se convierte en un factor justificador de la situación. Hay casos donde quizás el manejo es tan complejo que se requiere también tratamiento para la mamá en este tipo de situaciones, porque de ninguna manera está bien visto que se haga un trabajo tan excesivo con la utilización de la fuerza. Incluso se conoce de personas que han iniciado tratamientos psicológicos y otros tratamientos farmacológicos, porque sus emociones demuestran un desequilibrio y no hacen el ejercicio de acompañar a su familiar, sino que usan este tipo de intervenciones para reducir tiempo, se pensaría, pero más adelante pues obviamente se nos está complicando la situación. Perfecto. Entonces sería motivo de consulta, muy interesante que asistieran y fueran tratadas incluso todo el núcleo familiar. Bueno, en este momento en directo estamos hablando sobre la crianza respetuosa y positiva. Por ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes este es el dato. El comportamiento de los niños es un reflejo del de los adultos. Examina qué te impide amarte y disponte a liberarte de ello. Serás un maravilloso ejemplo para tus hijos. Louise Hay, desde una escritora estadounidense. Ya volvemos. Llega la nueva temporada de Cine en la Ciudad, con entrevistas, lanzamientos y las noticias más importantes del séptimo arte en Colombia y el mundo. Viernes a las 8:30 de la noche, por Conexión Capital, la plataforma digital de Canal Capital y nuestra señal abierta. Para mí la bici es una forma de transporte y un medio de subsistir. Gracias a la bici he conseguido pagar las cuotas de mi casa. Mi amor por la bicicleta nació desde muy pequeña. Cuando yo quería un triciclo, mi mamá no me lo podía comprar porque era de escasos recursos. Entonces yo me traté una meta en la vida. Apenas consiguiera mi primer empleo, compraría una bicicleta. Yo trabajaba formalmente y viendo la inestabilidad de las empresas, entonces me puse a vender como vendedora informal. Comer el mejor salpicón de la Plaza de Bolívar. Un cierto día llegaron unos funcionarios del IPES y de la Alcaldía Mayor censándonos en nuestro sitio de trabajo y dándonos a conocer un proyecto que tenían de unos triciclos para exponer nuestros productos. Yo disfruto de mi trabajo vendiendo mi fruta en mi triciclo, pues montar bici es mi pasión. Este proyecto del IPES es nuevo y me pareció muy bueno, puesto que nos da una forma a los vendedores ambulantes de formalizarnos y trabajar con más tranquilidad. Hola, soy de la localidad de La Candelaria, vendo en varios lugares, ahora mi sitio de concentración es la Plaza de Bolívar. Yo me llamo Sonia Bolívar y vendo el mejor salpicón de la Plaza de Bolívar.
Gracias por continuar con nosotros. En directo estamos hablando sobre la crianza positiva y respetuosa. Recuerde que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Luisa está lista para leerlos y tenemos también abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente con los expertos que tenemos invitados el día de hoy. Al 457-8300, extensión 5225 y 5226, que se hagan parte de nuestra conversación. Tenemos llamada desde Mosquera con Nubia Sánchez. Doña Nubia, su pregunta de opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo una pregunta. Es la siguiente: ¿cómo enseñar normas y reglas a los hijos de padres separados cuando ellos dos mantienen en pelea por su hijo? ¿Cómo enseñarle a un niño cuando sus papás mantienen en pelea por él? Entendido, Nubia. Bueno, este es un caso que lamentablemente se da muchísimo en nuestro país. Las parejas se están separando y no hay una separación consciente de los hijos. Hay que hacer un trabajo con los dos. Es decir, si es tan importante su hijo, hay alguno que tiene que ceder, porque no pueden seguir criando a su hijo con esa apatía que normalmente conoce uno o ve en los hogares colombianos. Lo que normalmente pasa es que se triangula, ¿no? Aquí está el papá, aquí está la mamá y aquí está el hijo. Cuando le conviene, el hijo va donde la mamá le exige, sale de la casa de la mamá y viene a donde el papá. Al hijo le conviene incluso que estos dos papás no se hablen porque están buscando ganancias secundarias y está buscando cómo beneficiarse. Si realmente entonces lo que queremos es generar un vínculo sano, así los padres estén separados, lo primero es que hay que unir estos dos papás como un solo vínculo para que el manejo sea único y bidireccional, ¿sí? Y no que se triangule. Al tener entonces estos padres claros y en sintonía, vamos a poder mejorar entonces la calidad de vida que depositan en su hijo. Ok, vamos a hablar, Sandra, de cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a reconocer sus emociones y cuál es la importancia de que ellos reconozcan sus emociones. Bueno, es muy importante. Desde que nacen los niños presentan o manifiestan emociones, diferentes emociones. Aquí tiene mucha relación lo que hablábamos ahorita, que hay que validar esas emociones y ayudarle al niño a que las identifique. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con las pataletas. Las pataletas es una forma en la que el niño expresa algo con lo que no está conforme, pero muchas veces no sabe cómo expresarlo, ¿cierto? En general, ¿cierto? Estamos hablando pues como en un principio, porque ya luego ocurre lo que hablábamos ahorita y es que ya recurren a esto para manipular a los padres, ¿cierto? Pero en la forma natural, instintiva, lo que debemos hacer es acoger al niño, hacer un acompañamiento. ¿Qué es lo que está pasando? De pronto sientes rabia porque no te pudimos comprar el juguete, te sientes triste, te sientes, ¿cierto? Tratar de indagar y tratar de hablar con el niño para que él vaya identificando esos sentimientos y vaya sabiendo reconocer los sentimientos. Para nosotros como adultos es muy obvio los sentimientos, ¿cierto? Está triste, está con sueño, está con hambre, pero para ellos no. Entonces, no es tan obvio tanto que en los colegios, por ejemplo, en las primeras edades, hay clases en las que les muestran los sentimientos, mira, estás enojado, para ellos no es tan obvio, entonces hay que trabajar en eso con los niños y cuando el niño está presentando una emoción, hacerle saber qué emoción es y decirle, mira, estás enojado, entiendo que estás enojado, cuando te sientes así, podemos hacer esto, y tratar de guiarlo, pero tratar de que el niño identifique esas emociones es fundamental. ¿Qué responsabilidad tienen, por ejemplo, las instituciones educativas, los jardines, los colegios, para continuar con una crianza respetuosa, responsable, positiva, Andrés? Pues tienen todo por delante para hacerlo. Infortunadamente, de lo que carecen también es de información y de manejos. Quizás ellos poseen una gran parte del tiempo y de cómo llegarle a esos infantes, pero infortunadamente carecen de mucha información. Entonces, hay papás que se aíslan de los colegios, hay padres que no están enterados y no hacen el seguimiento correspondiente y además de eso, en casa no se hace el trabajo que se tiene que hacer, delegando entonces a los colegios a que hagan el trabajo que no se hizo en casa. Entonces sí hay que tener, digamos, mucho tacto en el momento de escoger la institución que yo quiero para mi hijo, en mirar cuál es el grupo de docentes, cómo está caracterizado y también en ese diálogo que yo constantemente tengo con él para que desde casa yo también haga una preparación y estos jóvenes se puedan, pues digamos, tener el aprovisionamiento para enfrentar estos escenarios de colegio y más adelante de bachillerato y de universidad.
Tenemos llamada aquí de Bogotá de Raquel Jaramillo. Raquel, buenas tardes. Su pregunta de opinión. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que mi hijo tiene 7 años. Él ahorita está siendo muy desobediente, me dice hasta mentiras en el colegio. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Yo hablo con él, mi esposo habla mucho con él, pero pues ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, cuando hablamos de casos puntuales, a veces es muy difícil cuando no se ha hecho el taller, porque es un sinnúmero de herramientas en las que uno ya, cuando tiene la situación particular, logra decir, bueno, voy a coger esta, en este momento, esta me va a servir, y si no, pues cojo otra. Pero básicamente es la comunicación con el niño. Aquí hablamos de otra cosa que es animar a los niños, ¿cierto? Normalmente no animamos los niños, sino que alabamos los niños, ¿cierto? O elogiamos los niños. Entonces, te fue súper bien, eres un 10, te ganaste un 10, sos el mejor. Muchas cosas, pues, como muchas frases que usamos comúnmente, y aquí lo que tenemos que tratar es de animar al niño, para que el niño vea validez y vea valor a lo que el niño hace por sí mismo. Con los elogios y con las alabanzas, que llamamos así, lo que logramos es que el niño constantemente necesite nuestra aprobación para poder actuar, ¿cierto? Entonces, en ese caso en el que el niño de pronto está diciendo mentiras, lo que parte de la disciplina positiva es, de pronto está desanimado desde alguno de los puntos en los que tiene, pues, un niño en la convivencia, en su colegio, con sus amigos, con su familia, relación con padres, con hermanos, cualquier frente de estos que esté fallando, en el que el niño tenga una desconexión. Allí es donde tenemos que buscar qué es lo que está pasando con el niño y animarlo, ¿cierto? Animarlo a que él es el que es capaz, a que él es... Hay que empoderarlo, hay que hacerlo sentir seguro, hay que hacerlo sentir que él solito es capaz y que lo va a resolver y que tiene las capacidades para hacerlo. Me deja pensando algo, Sandra, y es la naturaleza es que nosotros estamos siempre deprimidos, o sea, que necesitamos de alguien que nos esté animando para poder sobrevivir, estar tranquilo, estar, digamos, en equilibrio emocional y mentalmente. ¿Es necesario eso? Es necesario, se necesita para poder sobrellevar todo el peso que tiene, digamos, las responsabilidades que a lo largo de la vida uno va adquiriendo. Sin embargo, pues retomando un poco el caso de la señora de 7 años, hay algo muy importante, José, y es que los procesos de modelamiento no se están dando claros desde casa. ¿Qué significa esto? Que yo quiero que mi hijo no diga mentiras, pero yo le digo a mi hijo, dile al vecino que no estoy, ¿cierto? Entonces esos procesos de modelamiento son muy importantes, porque es la base fundamental de la crianza de estos jóvenes. Si no hay un diálogo sincero y honesto desde los padres de familia, va a ser muy difícil que se dé en los muchachos. A lo que hablo es, yo me imagino la barra en la familia para que el niño logre todo, ¿no? O sea, animarlos a toda hora, para que tú puedes, tú eres el mejor, tú eres campeón. Pero es que en la vida real, cuando usted sale a la calle, al trabajo, no le están diciendo constantemente, tú puedes, tú eres el mejor. Entonces, ¿cómo aprender a lidiar con eso que no va a existir? Sí, y es que hay que dejarlos también que hagan procesos de frustración, porque más adelante, cuando tenga una novia o tenga un novio, entonces vamos a ver que no pudo soportar esa situación. Infortunadamente ahí se desprenden situaciones asociadas a la depresión y que terminan en otro tipo de situaciones de riesgo, pues muy complejas. Entonces, efectivamente, aunque este modelo de intervención sea positivo y sea enriquecedor, pues también hay que tener mucho cuidado, porque no significa entonces que yo todo el tiempo tenga que dar estímulo y estar recompensando y estar diciendo está bien. Es que yo cuando le digo que está bien es cuando hay también un mérito adicional, y no porque hace las necesidades o cumple con los requisitos que normalmente debe cumplir cualquier ser humano. Si es un niño, pues hay unas edades que van determinando también las actividades que yo como padre de familia voy colocando, y en la medida que les enseñemos a la realización de estos objetivos o de estas metas, pues asimismo en su desarrollo irán creciendo esas expectativas. Pero si yo desde pequeño no le enseño a que también se frustra, también hay que llorar y también hay ausencia, pues más adelante, insisto, vamos a estar bloqueando una parte fundamental de su desarrollo. Ese balance entonces entre la protección y la exposición, que es vital para que ellos entiendan cómo es la dinámica, pues, de la vida y de lo que les toca afrontar. A esta hora tenemos redes sociales con Luisa.
José, hasta ahora quiero aprovechar y enviarle un saludo muy especial a todos los televidentes que han estado muy participativos el día de hoy con este tema. Empezamos leyendo los comentarios que nos escriben en Facebook. Gloria Gutiérrez nos dice, ya se ha perdido el respeto a todos los adultos y mucho más a los padres. Yo tengo 3 hijos y fui mano dura y tengo 3 hijos excelentes y no están traumados. Carolina Saade nos dice, yo utilicé un tiempo crianza conductual donde hay estímulo igual a respuesta. Enita Almanza dice, estoy de acuerdo con que en muchas ocasiones se debe castigar. A mí me criaron con mano dura y soy una gran persona. Andrea Ramírez nos dice, establecer límites y normas desde que son pequeños es la clave para conseguir conductas adecuadas. Y ahora, preguntas para nuestros invitados. Dicen por aquí, ¿qué hacer cuando mi hijo de 5 años es rebelde? Si no hace lo que uno quiere, llora y cuando se le reprende, se toma todo como un juego. Bueno, Guachafita en la casa. Bueno, en ese caso, todo esto se centra en lo mismo, ¿cierto? La idea es establecer una metodología que nos lleve a una comunicación sana y que paso a paso nos vaya llevando a crear ese lazo y a crear conexión antes de corrección, ¿cierto? La forma de rebeldía es una de las metas equivocadas que tiene el niño para llamar la atención o para lograr pertenecer. En la disciplina positiva tenemos algo y es que uno de los principios es que el niño lo que quiere es pertenecer, ¿cierto? Ser incluido y pertenecer al entorno familiar, al entorno de educación, a cualquier círculo donde él se encuentre. Entonces hablamos de que hay 4 metas equivocadas de cómo el niño logra pertenecer, ¿cierto? Y esto lo adquiere el niño desde el momento en el que nace. A medida que él se va desarrollando, él va analizando inconscientemente, él va mirando, bueno, de esta manera logro pertenecer, ¿cierto? De esta manera logro captar la atención de mis padres. Entonces, una de esas es la rebeldía. Entonces, la rebeldía lo que lleva es a que el niño está llamando la atención. Entonces, tenemos que buscar qué es lo que pasa, como hablaba yo ahorita, qué frente tiene el niño desconexión o qué frente no estamos cubriendo para lograr enfocarnos en eso y poder satisfacer las necesidades del niño y poderlo guiarlo de la mejor manera. Perfecto, Luisa. José, una última pregunta, la dejo aquí abierta para nuestros 2 invitados el día de hoy. Dice, tengo un hijo de 2 años y quiero saber qué tan cierto y aconsejable es que él tenga un hermanito para mejorar su crianza y aprendizaje. ¿Cómo influye esto? Pues es una pregunta muy compleja también, ¿cierto? Porque si bien se habla de que es necesario esos procesos de interacción, pues no necesariamente están en la casa, están en la escuela, están en sus pares, es más bien qué estrategia tengo, porque entonces pensaríamos que el que no tiene hermanos son niños que van a tener dificultades más adelante y eso no es así. O pensar que si se cría con un hermano, entonces va a estar mucho más fortalecido, ¿sí? No hay garantía en ninguna de las dos, lo único que podemos generar es una alternativa. Si está y es hijo único, hay que buscar escenarios, una academia de fútbol, de karate, que pueda compartir e interactuar en esos escenarios también de realidades, que si se cae y llora, pues hace parte también de los escenarios cotidianos. Pero sin embargo, pues si se da el contexto de los hijos, pues obviamente va a ser una escuela de aprendizaje ahí, pues como más enseguida, como inmediata, pero insisto, no determinaría si sí o no. Es más a criterio de cada uno y que cómo maneja su propio caso sus papás. Y para cerrar, 1 minuto tienen entre los dos para darnos unos pequeños tips de qué hacer para criar. Todos quisiéramos que nuestros hijos fueran exitosos, que alcanzaran sus metas, cómo criarlos de manera tan positiva que ellos realmente tengan autoestima, crean en ellos mismos. Andrés. Bueno, cero maltrato, pero sí hay algo que decir con mucha fuerza y mucha contundencia para que evitemos a futuro situaciones. Hay que colocar límites. El límite basado en la comunicación con nuestros hijos es supremamente importante. Yo no les puedo decir sí, así ellos busquen los medios que quieran, yo no puedo estar diciéndoles sí. Y el no se negocia. Cuando digo no, que también tenga fuerza. El caso de la señora anterior, que le pega y termina riéndose, es porque no tiene bien constituida la manera como lo está criando y sí está generando una confusión en el infante. Luisa. Sandra. Bueno, los principios básicos de la disciplina positiva. Respeto mutuo. Anticipar es una de las herramientas que a mí más me gusta. Anticiparle al niño y ponerse en el lugar del otro.
el lugar del otro es supremamente importante porque en el momento en el que nos ponemos en el lugar del niño podemos evitar muchas cosas. Todo tiene que ser con amor, pero con amor y respeto hacia el niño y hacia nosotros, ¿cierto? Porque cuando hacemos actos en nombre del amor, que es permisividad, ya pierde el enfoque. Hay otra cosa y es ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Cuando tomamos los errores como oportunidades de aprendizaje y dejamos de estar juzgando quién se equivoca, permitimos que los niños adquieran habilidades para la vida. Ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Qué pena que se nos acabó el tiempo. Gracias por compartir su experiencia y conocimiento con todos nuestros televidentes que siempre están ahí atentos a las 5 de la tarde en el Canal Capital de lunes a viernes. A ustedes también, mil gracias por estar conectados en nuestras redes sociales y en nuestras líneas telefónicas. De verdad que sí, pues ustedes si quieren conversar, que conversemos de pronto de un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.